un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, son las 20:03. Los saludamos como siempre, Juan Carlos Ortiz, este es su programa Entre Líneas. El día de hoy estamos transmitiendo desde la capital del estado, aquí en Pachuca. Vamos a hablar hoy de la subrogación de los servicios médicos, por eso hemos invitado a la doctora Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, y es presidente de la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Juan Carlos. También al secretario de Salud en el Estado, Pedro Luis Noble Monterrubio. Gracias, Pedro, buenas noches por estar con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos. Nos acompaña también el subsecretario José Antonio Copca García, secretario de Prestación de Servicios. Buenas noches por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y también el director de Relaciones Sectoriales de Salud Pública, Israel Mendoza López. Doctor, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, el problema de la subrogación de servicios, hay muchos voces que señalan que el Estado, al subrogar los servicios, está privilegiando a la iniciativa privada. ¿Es así, doctor? Yo estoy convencida de que sí. En primer lugar, porque el derecho a la salud es un derecho humano. Es un derecho humano y que está contenido no solo en nuestra Constitución, sino en muchísimos convenios internacionales firmados por México. Y entonces, cuando hay un derecho a la salud, hay una obligatoriedad. Y la obligatoriedad es del Estado, entonces, en sus distintos niveles. Entonces, para mí, es una cuestión que también tiene que ver con una posición, dijéramos, ideológica, ¿no? Yo creo que como un derecho, el Estado tiene la obligación de cumplirlo plenamente, cabalmente. Y esto se ve claro que, hay diferentes posiciones y hay diferentes etapas. Sí quiero señalar que en los dos últimos gobiernos federales ha habido un incremento muy serio de la subrogación de servicios. Y que se ve, es decir, cuando digo que es un asunto también de concepción política, de visión. Sí, no quiero decir que esté dando nada más una opinión, sí la estoy dando y la sostengo. Pero bueno, hay muchos trabajos, es decir, de investigación muy largos. Quiero referirme, por ejemplo, está uno muy importante de Clara Husserman, que todos conocemos, es una super experta en políticas públicas, y Clara ha hecho un trabajo muy serio sobre lo que es la subrogación. Bueno, tenemos otro que ahí sí pueden decir que es más una gente que siempre está poniéndose al status quo, que es Gustavo Leal Fernández, ¿no? Gustavo Leal ha hecho muchos libros, pero entre ellos dos que tienen que ver con la subrogación. Uno sobre el ISSSTE y otro sobre el IMSS. Y los dos son de la subrogación. Y aquí podemos pensar que, son opositores a el régimen. Pero vayámonos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que también y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una recomendación global, que son pocas sus recomendaciones globales, Y la recomendación global 14 se refiere a que ellos han encontrado en el estudio de años que no hubo una mejora en los servicios de salud al ser subrogados. Señor secretario de Salud en el estado de Hidalgo, el año pasado usted mencionó que en el 2012 tenían destinados 110 millones de pesos para los servicios médicos de especialistas. Pero vamos por partes. ¿Cuáles son los servicios que se está subrogando actualmente? Y por otro lado, ¿se pierde la rectoría en el sector salud al ofrecer o al dar los servicios a través de terceros? A ver, la llamada tercerización o la subrogación es una forma de administración. Y cuando un servicio se subroga, en este caso la farmacia, que logra niveles de eficiencia, de estándar, a diferencia de lo que traíamos en momentos anteriores, hoy tenemos un abasto de un 90%, una banda de 90-95% en hospitales. En farmacia. En farmacia, en catálogo Cauces. Y en hospitales, en centros de salud, que son 480 en el estado, estamos alcanzando ese estándar
con un mecanismo también que efectivamente no es a cargo del Estado. El Estado no compra los camioncitos que anda repartiendo, el Estado no tiene el inventario, hay una obligación contractual, una cláusula penal, y aquí lo importante de esto es de que la gente tenga el medicamento a la mano. Ha sido un proceso que nos ha llevado poquito más de un año, pero ya hoy tenemos esa prestación de servicios con ese esfuerzo. Desde luego faltarán esfuerzos todavía más sostenidos, más importantes, de tal forma que por la parte de abasto de medicamento, por la parte de prestación de servicios hacia la persona en materia de uso de instalaciones hospitalarias, bueno, hoy recientemente, escasos 2 meses, se ha constituido en Hidalgo la Asociación de Hospitales Privados de Hidalgo, porque hay un dato muy muy interesante. En nuestros hospitales hoy están saturados, tenemos pacientes en espera de alguna sala de quirófano, los tenemos en los pasillos, y por la contra, y nos faltan médicos, y por la contra, en los hospitales privados hoy hay una disponibilidad importante de camas y también disponibilidad de médicos. Entonces, y vacías. Y vacías. Cuando se tiene el esquema de Seguro Popular, bueno, el tema de los hospitales privados es platicar con ellos de tal forma que puedan algunas unidades, o las que deseen y las que logren la acreditación, la certificación por parte de la COFEPRIS y de Seguro Popular, aspirar a que la Secretaría de Salud pueda también subrogar un porcentaje de esa capacidad instalada en algún hospital, o bien el total de la ocupación dependiendo la ubicación del hospital, y desde luego el convenio que en su momento se puede hacer con esa medicina privada. ¿Cuál es el monto? Sí. ¿Cuál es el monto en estos momentos que se ha destinado para la subrogación de servicios en todo lo que se tiene en contratos? Hablaba la Auditoría Superior de la Federación y dice: esta subrogación de servicios se traduce en una feria de contratos a hospitales privados. Así es. Bueno, en este momento la feria de contratos privados no está aquí en Hidalgo, porque no tenemos ningún hospital subrogado hasta este momento. Deberán de acreditarse, deberán de aspirar. Insisto, ¿para qué? Para aspirar a poder ocupar una de las camas, un procedimiento, realizarlo en alguno de los hospitales. Y la inversión que se está haciendo se refiere a la parte de farmacia. Nada más. Que es la primera etapa que estamos. ¿Y de qué monto estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 250 millones de pesos que se tienen ahí invertidos en este primer año. De la cifra que dimos al principio de 110 millones de pesos para servicios médicos de especialistas, no. Eso no. Bueno, lo que los médicos especialistas, ahí lo que hemos hecho es contratar más médicos especialistas. Tenemos hoy médicos que nos han hecho el favor de voltear a Hidalgo, que provienen del norte del país, que provienen de parte del sur del país, y a los cuales inclusive algunos de ellos por la ubicación de los hospitales, me refiero a Ujutla, merecen inclusive que puedan tener un apoyo adicional como la renta de casa. Doctor. Bueno, aquí ciertamente podría decirse, hay hospitales privados y entonces si nuestros hospitales están saturados, subroguemos. Bueno, hay otra medida, que es aumentar el Producto Interno Bruto en salud, porque que eso, bueno, pues no le corresponde al secretario, sí, le corresponde al aparato gubernamental, tanto local como nacional. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto, es decir, hay una cosa muy interesante de un documento que estuvo como confidencial mucho tiempo, pero ahora que tantas cosas pueden ser no confidenciales, ¿no? Y entonces es un proyecto hecho por el gobierno de Calderón, que como que ya se va a acabar, y que dice México en 2030. Estuvo como confidencial durante mucho tiempo, y en este proyecto ellos plantean, dice, la gran visión, que en 2030 el Producto Interno Bruto en México para salud sea de 8. Pero bueno, el asunto es que ¿actualmente ahorita, de cuánto es? ¿Cómo? ¿Actualmente de cuánto es? No, de 6. 6. De 6. Bastante por debajo de muchos países
que están en igual nivel o superior de México. Porque nosotros podemos ir, bueno, Estados Unidos está de 17 y no tiene el mejor sistema de salud de Estados Unidos, no lo tiene, pero tiene una dedicación del 17 y un poquito más para salud. Y uno puede decir, bueno, pues es que es el país con más rico del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pero Argentina tiene 10, tiene 8 ahorita y 8.6, y Cuba tiene 10, más de 10. Entonces, bueno, ¿por qué no seguir la otra vía? ¿Por qué no, en lugar de subrogar a los hospitales privados, por qué no fortalecer la medicina? Y aquí, bueno, ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo, porque lo que nosotros queremos es justamente que la medicina pública se fortalezca. Se pierde rectoría. Claro, y además no solo eso, sino responden a distintas lógicas. En la medicina pública, las instituciones de salud pública responden a dar un servicio, a cumplir un derecho. La medicina privada es un negocio. Es decir, y bueno, yo no digo que desaparezcan, pero para mí en México la medicina privada tendría que ser una opción. Si usted, Juan Carlos, quiere que un servicio de hotelería y médico fulanito de tal y todo eso, pues lo paga de su bolsa, entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿por qué no ese dinero lo dedicamos a que haya, y en todas las instituciones, a que haya más médicos, más instalaciones, más servicios, más gabinetes, etcétera, etcétera? Entonces es la otra vía. No veamos, así estamos y por eso tenemos que recurrir a la medicina. Doctor Pedro Luis Noble, secretario de Salud, preocupa que, decías hace unos instantes, que los hospitales privados no están certificados. Bueno, entonces, ¿en manos de quién estamos? No, a ver, la certificación es un proceso que la norma federal, hay norma federal mexicana que regula y que la ejerce COFEPRIS, precisamente para tener una acreditación y de aspirar a que los recursos federales puedan ser otorgados, concedidos también, pueden ser proveedores de servicios a la Secretaría de Salud. Y bueno, hoy tenemos el esquema del Seguro Popular que cubre 248, hay voces que son muy pocas, yo creo que sí son muy pocas. Recientemente se acaba de incorporar el tratamiento de cáncer de mama. En el Consejo Nacional hemos estado propugnando, y el día miércoles estaré yo en este tema levantando la voz para que también los costos asociados a trasplantes renales también los cubre el Seguro Popular. Yo creo que el día miércoles vamos a traer buenas noticias aquí a Hidalgo y va a ser para todo el país, y deberá de fortalecerse definitivamente. Sin embargo, ya hoy tenemos 248 servicios que el Seguro Popular cubre, protege, y que, insisto, a través de ese mecanismo, es ingeniería, y aquí son cuestiones a lo mejor también de posición ideológica, de aplicación, de administración, son ingenierías de proceso, a través de los cuales un hospital que hoy se encuentra subrogado, te pongo un ejemplo, el General de Pachuca o el General de Tulancingo, que están hoy verdaderamente muy ocupados, bueno, con una acreditación pudiéramos hacer uso del número de camas que un hospital privado pacte con salud, de que me va a dar el 10%, el 30%, el 50% de su capacidad, y bueno, ahí vamos a hacer esa prestación de servicios, y se le va a pagar al propietario de los servicios a precios de catálogo, de cauces. Él sabrá si le conviene o no le conviene. Habrá hospitales que digan, no me interesa, yo me sigo conservando con mi tope de clientela particular, y bueno, muy respetable esa posición. La idea es ocupar y aprovechar toda la capacidad instalada, y no obstante ese planteamiento que ha hecho el gobernador Olvera Ruiz, hoy vemos cómo estamos a punto de concluir en días próximos la última etapa de obra civil del hospital de Tulancingo, de alta tecnología, y vendrán, esperemos ya el presupuesto 2013 para la asignación del equipamiento, que bueno, no podemos quedarnos a la saga, y la carpeta, el catálogo de propuesta es que traiga equipo de la mejor calidad, y que ni siquiera el Estado tiene que lo supervisa unilateralmente, no es la parte federal, la COFEPRIS, una serie de instituciones que vienen a validar precisamente
el aspecto de la operatividad. De ese y lo estamos haciendo más en el Estado. Si nos permiten, vamos a una pausa, por favor, y regresamos con ustedes. Gracias. Bueno, ya regresamos. De acuerdo con el documento de médicos especialistas en las instituciones públicas de salud, en Hidalgo se encuentra en los últimos lugares en cuanto a médicos especialistas. De acuerdo al reporte, hay 0.58 médicos, o sea, la mitad de un médico por cada 1,000 habitantes, para una población de 2.665.000 personas. Actualmente, por ejemplo, en otras entidades existen esta cifra de 2.05 especialistas por cada 1,000 habitantes. Baja California tiene 1.17, Aguascalientes con 1.2, Colima con 1.1. Pero los servicios de salud en el estado están saturados. José Antonio Copca, subsecretario de Prestación de Servicios en el sector. La capacidad en el estado está rebasada. Sí, ya lo comentaba el señor secretario. ¿En qué porcentaje? Estamos en un 150%. 150. En casi todos los hospitales, principalmente los hospitales como es el Hospital General de Pachuca, Tulancingo, Izmiquilpan. Los demás hospitales no alcanzan todavía el 100%. Y bueno, el déficit de médicos es un problema no nada más local, es un problema nacional e inclusive mundial. Hay falta de médicos especialistas en todas las ramas, hablemos de ginecólogos, hablemos de radiólogos, hablemos de ahora las especialidades que actualmente son más socorridas, como es oncología, como es geriatría, y que son áreas que anteriormente pues no se requerían tanto porque la epidemiología ha ido cambiando. Ahora ya hay más padecimientos crónico-degenerativos, como es el cáncer, como es la insuficiencia renal, los adultos mayores, que también ya representan desde luego una gran parte de la población. Entonces este déficit es a nivel global. Nosotros, bueno, lo que hemos estado haciendo es precisamente tratar de atraer médicos al Estado, lo comentaba ahorita el señor secretario, hacerles buenas propuestas para que ellos vengan a trabajar a nuestros hospitales. Hemos inclusive establecido estrategias en los hospitales más lejanos del Estado de hacer contratos compactados, jornadas compactadas. Esto es un médico que normalmente debería de trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero él es de aquí, por ejemplo, entonces dice, pues tendría que irme a vivir allá o ir y venir y realmente no me conviene. Lo que hacemos es contratarlo por 3 días y medio seguidos, a él le conviene, es una sola ida y una sola vuelta, nos atiende, nos cubre 3 turnos en un solo viaje y salarialmente le conviene. Entonces son estrategias que se han venido haciendo precisamente para lograr cubrir las expectativas de los hospitales y principalmente de la población. Bueno, nos adelantamos aquí a la reforma laboral, pero doctora, a ver, díganos usted. Sí. En ese sentido, con esta déficit en la atención de los servicios, ¿sería la única opción la subrogación de los servicios? No, y yo veo que están haciendo toda la intención y todo el trabajo que se puede, pero hay mucho. Pero hay a nivel nacional, es decir, se habla mucho del Seguro Popular. Aquí también diferimos de la posición del gobierno federal que lo ha impuesto. Es decir, cuando yo fui directora general de salud pública en el Distrito Federal, veíamos que no nos daba, es decir, ahonda más las diferencias. Me acuerdo mucho que cuando se reinauguró el Rubén Leñero, entonces fue el presidente de la República, otro que no era y entonces estuvo revisando y se extrañaba y decía, pero ¿por qué tienen tanto medicamento? En todos lados me dicen que no hay medicamento. Y entonces le dijo quién era el responsable, pues porque compramos. Pues claro, es decir, el asunto, otra vez volvemos a lo de el dinero que se dedica a salud. Pero no solo eso. Yo creo que es injusto que exista el Seguro Popular. Bueno, entre otras cosas, a mí me tocó estar en el primer diseño con Héctor Hernández Llamas. Y bueno, desde entonces yo decía, no puede ser. Es decir, el otorgamiento de los derechos no puede ser, yo te cubro tus derechos pero poquito y te las voy dando a cuentagotas. No, es decir, un derecho es un derecho, se tiene que cumplir. Y si tengo capacidad. Y si no la buscamos.
la buscamos, porque no es posible que estemos en 6 de Producto Interno Bruto y 17 Estados Unidos, o bueno, 10 Cuba, o 8 y tantos Argentina, no puede ser. Como dicen, se busca estrategias, y claro, pues qué bueno que se busquen, si no, ¿cómo estaríamos, no? Pero tanto el nivel federal, estatal, municipal, todos tienen responsabilidades en salud, y tienen que cumplirse. Parte de los programas municipales de gobierno tienen que tener una parte en salud, donde colaboren no para existe. eso. Es variable, pero sí debe ser. La salud debe ser parte del proyecto. Y como decíamos, el Seguro Popular es ahondar las diferencias. Vamos a un asunto más grande. No tenemos un sistema nacional de salud. No lo tenemos. Tenemos muchas instituciones y además hay un asunto que nuestro país es muy desigual. En salud también. ¿Por qué un trabajador del IMSS tiene un sistema de salud, porque el del ISSSTE tiene otro y la Secretaría tiene otro y todavía hacemos otro con el sistema, con el Seguro Popular? No, yo creo que el derecho de cada mexicano y habitante en México, no nada más los nacidos aquí, es tener seguridad social. Mira, Juan Carlos, en 1943 hay un discurso que tenemos que recuperar. El doctor Gustavo Vaz, cuando se forma el antecedente de la Secretaría de Salud, ¿qué dice? Él mismo, ¿qué dice? Es decir, vamos a echar a andar esta institución mientras podemos tener seguridad social para todos. Es decir, era nada más porque no tenía una varita mágica para que en ese momento surgiera el seguro social para todos, pero dijo, esto es mientras. Pero eso es de 1943 y todavía no lo cumplimos. Es decir, busquemos que toda la población en México tenga seguridad social. Y esto, una parte muy importante es la salud. No nada más, porque aquí el doctor Kopka decía de adultos mayores, etcétera. Efectivamente, es decir, la seguridad social va más allá que la atención a la salud, ¿no? Entonces, busquemos eso, ¿por qué no? Y además se van a enfrentar en los próximos años a enfermedades crónico-degenerativas. Sin duda, y aquí la tesis del gobernador Leonel Ruiz, así lo vemos en el plan de desarrollo, es de pasar de lo curativo a lo preventivo. Fuera del aire comentábamos con la doctora Eugenia esa visión, ahí somos coincidentes, de hacer medicina preventiva sin duda. De ahí que hoy tengamos en un diseño de estrategia dos grandes temas: la parte de desnutrición y la parte de obesidad. Y ahí están los estudios que realizamos en forma conjunta y que presidió la señora Lupita Romero, el perfil nutricional de escolares en Hidalgo, un trabajo elaborado por el DIF, por la Universidad de Hidalgo, por la SEP y por Salud. Y bueno, y ya tenemos ahí la fotografía, tenemos hoy la oportunidad de conocer exactamente, no solamente la región o el municipio, conocemos ya la escuela donde se acentúan el problema de desnutrición en varios puntos de Hidalgo, y también donde hay graves problemas de prevalencia de obesidad y sobrepeso. Y la prevención consiste en esto. Hoy, con el presupuesto que estamos manejando, aplicando, tratando los diversos padecimientos y lo que ya hemos platicado, y vemos esa necesidad de fortalecer, si nosotros no nos orientamos a prevenir, el presupuesto, los números de pesos que va a invertir el Estado, no van a alcanzar, Juan Carlos, no van a alcanzar. De ahí que tengamos una estrategia denominada Ya Bájale, que bueno, hoy se instaura en entornos favorables. No podemos tener 360,000 nutriólogos, que son ya 360,000 tratamientos que llevamos o que están trabajando, sino que a través de entornos se crea la conciencia, la conveniencia, el convencer a un actor, a un alumno, o a un empresario, o a un funcionario, a un trabajador, de que adopte un modelo de alimenticio y de actividad física que le permita ser saludable y prevenir cualquiera de las enfermedades crónicas no transmisibles. De ahí los cambios del día de ayer en la legislación. De ahí que celebramos que efectivamente el Congreso ayer haya tomado una decisión muy importante,
y bueno, es un trabajo que desde que empezó la 61 legislatura hemos compartido y lo celebramos mucho que haya sido ya tema de Congreso. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. Israel Mendoza López, director de Relaciones Sectoriales en la Secretaría de Salud. En este sentido, ¿cuál sería ahora con las reformas que el día de ayer aprobaron los diputados? ¿Qué sigue en esta materia? ¿Mayores campañas de difusión? Mira, yo quiero decirte primero que tradicionalmente se ha visto a la salud como responsabilidad del sector y realmente somos más los responsables del cuidado de la salud. ¿Del sector como Estado o del sector como se ha visto entidad? como el sector salud. Y realmente el desequilibrio entre el proceso de salud y enfermedad no solo depende, no es un determinante de los servicios de salud o de las instituciones prestadoras de servicios de salud. De tal forma que esto ha llevado a atender el daño. Estamos atendiendo el daño, por lo cual los recursos son insuficientes. Si seguimos en esa tendencia, los recursos no van a alcanzar, ¿sí? No van a ser suficientes. Luego entonces se tiene que invertir en prevención. Y en esta intervención o en esta inversión en prevención no es solo exclusivo de las instituciones del sector salud, sino de otros sectores, todos los sectores de gobierno y la participación misma de la ciudadanía. Cuando el ciudadano identifique los riesgos, cuando el ciudadano participe en el autocuidado de su salud, luego entonces vamos a dejar de tener hospitales saturados por enfermedades. Porque si yo, ciudadano, sigo con mis factores de riesgo como fumar, como tomar, como el tener poca actividad física, me está llevando a tener enfermedades crónicas degenerativas para los cuales entonces voy a estar saturando hospitales, cuando esto debería de contenerse mucho antes. ¿Qué sigue? Pues sigue precisamente generar entornos saludables, los entornos que van desde la familia, desde la vivienda. Desde ahí se genera un entorno saludable hasta un municipio saludable, hasta una ciudad saludable, que esto tiene años que han surgido prácticamente de Europa, el ejemplo de estas ciudades saludables, y que pues México se suma también a estas intervenciones, pero para los cuales se requiere también inversión. Pedro, ¿tú quieres precisar algo? Sí, y cuánta razón tiene el doctor Israel Mendoza Eugenia cuando dice la prevención, lo decía Toño Copca, la capacidad que tenemos hoy en hospitales. Tenemos que voltear obligadamente a hacer un esfuerzo conjunto y bueno, ya en el tema abordado por el Congreso del Estado de Hidalgo, de involucrar a salud y a CEP, obligarnos como autoridades, bueno, pues eso nos hace ir, ya lo teníamos, ya veníamos operando, pero hoy ya tenemos el marco legal. Hoy sí ya podemos hablar con cualquier municipio, y ahí está la participación de los municipios en materia de salud, de decir, oye, en aplicación de esa norma, procede la sanción contra quien expenda algo que va a ser dañino, y vamos poniendo orden. Ya la SEP desde hace 2 o 3 años publicó la norma para la prestación de alimentos, ofrecer alimentos al interior de escuelas, y bueno, se viene haciendo, pero bueno, siempre hay que reconocerlo. Va a haber alguien que diga, no, pues ahora sí vamos a hacer, vender a algunos otros que no necesariamente tienen que ser lo que marca esa norma. Y bueno, la responsabilidad de hoy que tenemos con los presidentes municipales se atiende, se comparte, no únicamente en esa parte de la prevención de cuidado en las escuelas. Hoy los municipios están participando en un tema que históricamente pues se había quedado en el limbo, por llamarlo así, las casas de salud, que algún candidato por ahí de cualquier naturaleza partidaria había ofrecido hacer en una comunidad, y hasta la pintaban con colores institucionales. Y bueno, después cambiaba el presidente municipal o cambiaba el diputado, y bueno, se olvidaban de esa casa. Bueno, nos hemos encontrado casas de salud que están ocupadas o estaban ocupadas como bodegas de fertilizantes o como bodegas de botellas vacías, y que llegaban las campanas de vacunación y nuestras enfermeras atendían a nuestros pacientes bajo la sombra de un árbol enfrente de la casa de salud, porque la casa de salud no estaba en condiciones. ¿Qué estamos haciendo hoy?
y ya llevamos 35 convenios de los 84 municipios en convenio, y esto lo hacemos en convenio porque no teníamos norma, no teníamos ley. Hoy ya tenemos norma y ahora sí vamos a entrarle con mayor energía para que se sumen a estas tareas que bien decía el ingeniero. Bueno, Pedro, lo que preocupa a muchos hidalguenses es que en la medida que se empiezan a subrogar los servicios, el resto de la infraestructura hospitalaria del Estado se empieza a deteriorar y la inversión cada día es menor y entonces se convierte ya en chatarra y para unos 5 o 10 años esa infraestructura ya no va a funcionar. Vamos a una pausa, ahorita me respondes y yo quisiera que la doctora opinara en este sentido. Claro, sí. Que nunca lo Bueno, volvieron a abrir. ya regresamos. A ver, la cuestión es la siguiente. En la medida en que se subrogan los servicios, la infraestructura hospitalaria del Estado se va deteriorando, doctora Gutiérrez. Así es. Eso se ha visto en muchas cosas. ¿Qué pasó con los ferrocarriles? Primero dejaron que se deterioraran. Y cuando ya no funcionaban, entonces el señor Figueroa, que era el dueño del gran pulpo camionero, entonces pues ya, mejor ya que no funcionan los ferrocarriles. No es así. Es decir, ¿por qué no los hacemos que funcionen? ¿Por qué no el dinero que se va para subrogar servicios, por qué no lo invertimos en mejorar la infraestructura, en crear nuevas plazas y todo? Y hay algo que todavía no consigo todos los datos y todavía no los sumo, pero que es una fuga de recursos y que deben ir para la salud, y que es lo de los seguros por gastos médicos mayores. Es decir, yo me pregunto, ¿por qué gobernantes o diputados o senadores tienen seguro de gastos médicos mayores? Antes, hasta los presidentes de la República iban al Centro Médico Nacional. Así es. O al ISSSTE. Sí, claro. Al Entonces, 20 de ¿por qué noviembre. ahora tienen seguro de gastos médicos mayores? Es decir, yo decía, no es que quiera que desaparezca la medicina privada, pero que sea una opción. Si alguien quiere ir a Houston, que se lo pague, pero no que tenga un seguro de gastos médicos mayores, porque hay servicios de salud. ¿O que no creen en los servicios que tenemos y que han estado legislando para ellos y buscando presupuesto para ellos? Si no creen, que se lo paguen. Y si no, que todos cooperemos para que mejoren nuestros servicios, que efectivamente están saturados. Hace algunos años, me decía yo a Pedro Luis que en la mañana estuve muchas horas en el Hospital General de México. Yo quiero muchísimo ese hospital, estuve ahí un año, estuve estudiando antes, pero está saturado. Tiene médicos muy buenos, me encontré algunos de Hidalgo, médicos muy buenos, instalaciones muy buenas, todo, pero es decir, andar por sus pasillos parece que va uno a los pasillos del metro. Es decir, de la cantidad de gente Pues aquí que también. tienen. Claro. Aquí también. Entonces, bueno, pues mejoremos esos servicios. Y efectivamente hemos estado hablando mucho de hospitales, pero ya lo decía el doctor Kopka, si nosotros atendemos desde la educación para la salud, etcétera, o la atención en primaria, es decir, un hospital luce mucho, a lo mejor una casita de salud no, pero ahí se detienen el 80% de las enfermedades. Y si no estamos reforzando el sistema de atención primaria, pues claro que nos llegan a los hospitales. Nos llegan a los hospitales porque no fueron atendidos aquí y aquí y aquí. Pedro Luis, ¿se deterioran las instalaciones Sí, al sin subrogar duda. los servicios? Bueno, de ahí, vista así que se subrogan las unidades se deterioran las unidades por subrogar servicios, no. Se deterioran por el uso normal. Vemos el Hospital General de Pachuca, que tiene 34 años, y hoy es un hospital muy joven, vigoroso, que tiene tecnología de punta. Desde hace 2 meses se hace aquí en Pachuca, por primera vez en la historia de Hidalgo, no lo hacen ni en la universidad privada, los procedimientos de hemodinamia. ¿Qué significa? De que la inversión en hospitales debe ser continua, permanente, y los médicos lo saben muy bien, cómo los procedimientos han evolucionado, y lo que estamos haciendo en la Secretaría de Salud es renovando, sustituyendo diversas unidades. Y a lo largo del estado vemos qué es lo que estamos haciendo ahora. Por un lado, haciendo nuevos hospitales como San Lorenzo Chotepec, sustituyendo otros, como el caso de Puerto Juárez en Zimapán, aquí en Huasca, muy cerquita de Huasca, el centro de salud tenía 52 años
y tenía ya grietas, goteras. Bueno, hoy lo estamos sustituyendo en el mismo lugar. Provisionalmente la atención médica se da en una escuela contigua al centro de salud. Y bueno, ese esquema es lo que se hace. Se sustituyen hospitales, se da mantenimiento, se rehabilitan. Y lo importante aquí es cubrir y fortalecer ese primer nivel de atención. Insisto, ya hoy con muchos presidentes, el convenio consiste en que ellos rehabilitan ese espacio físico. Hacer un cuarto, cualquiera lo hace. ¿Cuántas casas de salud hay en el estado? Te voy a decir, tenemos registradas. No, tenemos identificadas, porque el registro no tenemos obligación de llevarlo. Hemos identificado 1.836 casas de salud. Unas en deplorables condiciones y otras en condiciones muy dignas. En Tolcayuca tenemos casas de salud, verdaderos ejemplos. Y aquí lo digo al aire, reconocimiento al presidente municipal de Tolcayuca, a la jurisdiccional Connie Carmona, que van haciendo un trabajo verdaderamente importante de ejemplo. Y déjame te lo presumo a nivel nacional, porque así creo que debe ser las cosas. Y bueno, a la par hemos estado motivando a presidentes a que les den una manita de gato, como se dice. Y con esa red se puede detener. Y con esa red se detectan enfermedades. En este momento están los médicos del hospital, 26 médicos especialistas del General Pachuca, ayer y hoy estuvieron en Jaltocán. Están hoy en esta noche pernoctando en Jaltocán. Ayer hicieron 586 consultas, hoy llegaron a las 478 consultas de especialidades. Y hacen la búsqueda intencionada de casos, así le llaman los médicos. Y aquí me ayuda el delegado municipal, el comisario de Giral, el presidente municipal, porque hacen tareas de perifoneo en las comunidades aledañas. De tal forma que al presentar una patología a una persona, de inmediato el especialista le hace la nota de referencia, aborda la ambulancia y nos llevamos en este caso al hospital de Bujutla, donde se hace el procedimiento quirúrgico que amerite, o bien el tratamiento médico que recomienda. Y ese es no la estrategia, sino la mecánica que estamos siguiendo, precisamente para fortalecer las unidades de primer nivel, que ya hoy suman 480 en todo el estado. Bueno, como apéndice habrá que decir que el 65% de la planta de especialistas del sector público en el estado es medicina familiar, anestesiólogos, pediatras, ginecólogos y cirugía y medicina interna. Y entre las especialidades que menos se tienen está la alergiología, la genética, la geriatría, la proctología, la nefrología, endocrinología, neurología y gastroenterología. Pero saben ustedes, de acuerdo a este estudio y al Observatorio de Políticas Sociales de Derechos Humanos, existen nada más en el estado 3 neurólogos por cada 1.000.000 de habitantes. Existían, ya tenemos más. 6. 6. Ya duplicamos. Ya duplicamos, ya avanzamos. Pero además te digo una cosa, no pero hay es que en el país, no hay reumatólogos en el país, en algo no tenemos uno solo. Pero esto pinta el panorama de lo que está pasando en el sector salud. Sí, por supuesto. Sí, doctora. También hay una cuestión muy importante. A veces nos afianzamos a las clasificaciones antiguas de nuestras instituciones de salud. Ya no, los niveles famosos de Level y Clark ya no nos dan, ya no nos dan. Es decir, y muchas de las cuestiones que se trataban en hospitales de tercer nivel no deben ser tratados en hospitales de tercer nivel, tienen que ser tratados en primer nivel. Es decir, cuando yo me fui de aquí me tocó trabajar afortunadamente con el doctor Narro, y entonces se hizo un modelo que curiosamente se empezó a implementar primero en el Seguro Social, afortunadamente, y que es que esos servicios médicos intermedios que tienen primer nivel y otras especialidades que ya pueden ser tratadas en primer nivel. Pero hay una cuestión, si no le carguemos todo, aunque es él la cabeza de sector, más formal que realmente, porque el Seguro Social, como tiene mucho dinero, no se hace mucho caso. También está en el Seguro Social. Y él dice tampoco. Dice tampoco. Pero bueno, se le carga mucho a la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Pues porque no debemos olvidar esto. También datos oficiales, no es cuestión ideológica, son datos oficiales. Tenemos un nivel de desempleo de 5.2. Tenemos un subempleo de 8 y un empleo informal de 28. Bueno, pues ¿quién atiende a toda esa población? La población pues la Secretaría de Salud. Claro. La Secretaría de Salud.
Ahora, esto es un acto de discriminación, porque deberían de tener, igual que el trabajador asegurado, debería de tener toda la población ese acceso, y no lo tiene. La población abierta ha crecido en este tiempo. Por más que nos digan que el presidente del empleo, pues está demostrado que es el presidente del subempleo y del desempleo. Entonces, eso ha aumentado. Y eso se carga a la Secretaría de Salud. Que decíamos, formalmente es la cabeza de sector. En la realidad debería de serlo, pero lo que decíamos hace rato, no hay un sistema de salud. Un sistema no están de salud articulados. no están articulados. Cada quien... Debería ser uno. Un solo sistema de salud. Claro. Pedro. En Hidalgo, sin embargo, el esfuerzo avalado por la OPS, y hace 2 meses estuvo aquí Philippe Lamy, vino aquí a evaluar la rectoría del sector salud de Hidalgo, y yo te puedo decir lo que la OPS en México, Latinoamérica, dijo, es de que en Hidalgo era de los estados que tenía más armonización con el sector. Y lo hemos visto en los diversos comités, desde el de seguridad en hospitales, el comité de Consejo Estatal de Salud, planeaciones, el de urgencias, cómo nos hemos coordinado, y lo vimos hace 8 días en un caminazo muy fuerte que sonó en los medios, inclusive nacionales, cómo estábamos operando en forma conjunta. Y hoy esa población abierta, que en Hidalgo ya hoy tenemos 1.600.000 organismos que tienen seguro popular. A lo mejor la cobertura del cauce no es la deseable, me queda claro, y comparto esa idea de que debe ser fortalecida, y ahí hice aquí públicamente el compromiso de que el miércoles próximo estaré llevando esa voz en el Consejo Nacional de Salud. Sin embargo, la población abierta es la que tradicionalmente ha atendido a la Secretaría de Salud. ¿Y qué estamos haciendo? Creando los hospitales híbridos entre un centro de salud y un hospital. Y el ejemplo te lo doy, está en Atotonilco, uno de ellos, el centro de salud ampliado. Es un híbrido donde ese centro de salud de Atotonilco me contiene la parte de la Vega de Mistitlán, la parte de la sierra y la región ahí. ¿Por qué? Porque tiene que hacer esa tarea de contención. El de San Lorenzo Achotepec es un centro de salud de servicios ampliados, es un hospital híbrido. Y de esa forma es como hemos contenido algunas partes de saturación. Y la otra, la red hospitalaria que tenemos ya establecida como red. Ya no se trata de que el director del hospital de Izmijilpan la maneja a su modo y el del Altiplano a su modo. Hoy vemos como pacientes que son referidos, por ejemplo, de Huejutla, no necesariamente llegan a Pachuca, los trasladamos a Tulancingo, y bien un paciente de Pachuca por la saturación, hablando con los familiares, lo trasladamos a Izmijilpan, hacemos el procedimiento ahí, y bueno, trae cobertura de gastos, se echa a andar esa red, y esa red hospitalaria, insisto, nos da la mayor capacidad de ser resolutivos. Desde luego el fortalecimiento de la instalación merece más atención. Mencioné Zimapán porque en la carpeta que hemos preparado para el Congreso de la Unión se contempla la creación de hospital de Zimapán y el aumentar de 12 a 30 camas el hospital de Jacala. Entonces es fortalecer la red hospitalaria que hoy tenemos, y son los grandes retos, ¿no? ¿Qué se necesita más, José Antonio Copca? ¿Más quirófanos o más camas? Principalmente camas, que es la que nos hace falta ¿no? Más quirófanos. Estamos en la mayoría de los hospitales, si no es que en todos tenemos buena capacidad. Sí, pero lo que se satura son las camas, vamos. A las camas metes pacientes que acaban de tener a su bebé, pacientes con traumatismos, pacientes con gastroenteritis, vamos, una diversidad de padecimientos. Y el quirófano, pues tienes un número más reducido de pacientes que lo requieren. Y aún así, pacientes que son operados pasan a las camas. Entonces, ¿qué tienes saturado? Camas y servicios de urgencias principalmente. Entonces, es lo que se está reforzando. Hay otros servicios que también se están implementando en los diferentes hospitales. El hospital de Tula recién se está
implementando lo que es la terapia intensiva neonatal, que hace mucha falta en esa región, y que bueno, actualmente el único hospital o el hospital que tiene mayor número de lugares en una terapia neonatal es el Hospital General, que también está rebasado, y el Hospital del Niño DIF. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues también tratando de implementar algunos servicios para descentralizar, se puede decir, para fortalecer las diferentes regiones. En este hospital de Tula, terapia intensiva neonatal, también se está implementando la terapia de adultos, a lo mejor 3, 4 camas, no una terapia grande como la del Hospital General, pero bueno, adecuada a la región y que te puede resolver muchos casos sin tener que trasladarlos. Doctora, con todo esto que hemos platicado, desde su punto de vista, no son nada más paliativos, no lo estamos dando aspirinas y no estamos resolviendo el problema. A mí me parece muy bien lo que están haciendo de reforzar la red de hospitales. Me parece insuficiente lo que se está haciendo porque las necesidades son muchas y eso está a favor de lo que, como empezó Juan Carlos a hablar. Es decir, reforcemos eso, reforcemos los hospitales, reforcemos. Y hay una cuestión que es muy importante. Me da gusto que OPS esté planteando que hay una buena coordinación aquí. No debe haber una coordinación, debe haber avances, y eso, si hay una buena coordinación es por ellos, y por las otras instituciones también, que son anuentes a coordinarse, pero debe irse dando pasos para estructuralmente ir avanzando para buscar un sistema de salud. Es decir, estructuralmente, ya que no dependan, es decir, ahí sí, si hubieran dicho en el famoso ese documento de larga visión, bueno, en 2030 ya vamos a tener un sistema de salud, bueno, es aceptable, ¿no? Pero no es así. Es decir, y hay una prueba también que su famosa visión para el año 2030 va en la privatización de los servicios. Porque yo decía, responden a distintas lógicas. Una es la lógica de la atención a la salud como mercancía y la otra es la lógica de la atención a la salud como un servicio. Son distintas lógicas. Entonces, si se hace cualquier servicio subrogado, de ahí, aparte del gasto, tiene que haber una parte de ganancia porque es un negocio. Entonces, ¿por qué no esa parte de ganancia que vaya para reforzar los sistemas? Claro. Pedro, el reto. Sin duda consolidar los servicios, fortalecer todo lo que es la capacidad resolutiva de los diversos hospitales y de todo el sector, y aquí insisto, la rectoría, la coordinación, y lo digo así para agradecer y reconocer la disposición del doctor Ortega, el delegado del ISSSTE, de la licenciada Marisol Vargas, de IMSS, el doctor Uribe, de la doctora Luna de la Defensa Nacional, de la Dirección de Servicios Médicos de Pemex, de la Clínica Cruz Azul, de clínicas privadas, que en diversos momentos han estado prestos, y hoy traemos la misma posición de fortalecer servicios básicos de prevención, de educar a la gente, de motivarla a que adquieran hábitos saludables, y de ahí muchas campañas, ¿no? Desde los presos municipales, Pachuca, por ejemplo, con Pachuca sobre ruedas, la activación física que hacen en plazas públicas, en muchísimos, casi en todos los municipios, y aquí comprenden todas las filiaciones políticas, y que se suman con esa gran visión, porque al final de cuentas la salud como derecho fundamental consagrado en la Constitución debe de ser prestado, sea por entes públicos o bien utilizando la capacidad instalada de los servicios privados, sin detrimento de la rectoría y del objetivo que marca la Constitución de la República de Salud. Ahí sí yo estoy en contra. Pero me da mucho gusto que estén fortaleciendo la Secretaría de Salud, y además sí es un logro de local, dijéramos, el que se tenga una buena coordinación. Eso sí, nada más que vayamos más a lo general. Es decir, estamos hablando de que es un derecho, etcétera, etcétera. Bueno, hay un comité internacional de los DESCA, de los derechos ya consagrados, ¿no? Que habla que en salud debe haber disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, ¿no es cierto? No la hay.
nos han reprobado. Entonces, no digo que a nivel estatal. No, no es un sino, modelo, sí, modelo sí, nacional no, que merece sí, de no. verdad una reginería. Y mira qué bien que la doctora Hermogenia está hablando de derecho y que un abogado está hablando de salud pública. No, pero de derechos humanos. Bueno, Sí, de derechos humanos. decía el profesor Jan González, la ciudad que más se barre no es la más limpia. Así es. Ojalá que algún día los hospitales del Estado no estén llenos. Eso quiere decir que tenemos un buen nivel de prevención. El mejor hospital es el que menos se llena. Es el que desde luego. así es. Bueno, muchas gracias a la doctora Eugenia Gutiérrez Mejía, presidenta de la Fundación Arturo Herrera Camellas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias, Juan Carlos. Gracias también al licenciado Pedro Luis Noble Monterrubio, secretario de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias a ti, al NQ y al señor Bonja. Gracias a José Antonio Copca, subsecretario de Prestación de Servicios. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Y lo mismo a Israel Mendoza López, director de Relaciones Sectoriales del sector salud. Gracias, doctor. Carlos, a tus órdenes. Y a mis compañeros aquí en Tulancingo, Guillermo Ortega, en Pachuca, donde estamos transmitiendo, Jorge Martínez, y a quienes hicieron posible la transmisión por televisión, Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, buenas noches. Se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias a todos nuevamente. Gracias. Gracias. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.